Prepara nuestros corazones, Señor, que puedan ser una tierra fértil, en donde la bendita semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada para que produzca un fruto de eternidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10 y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 14, por favor. Dice la palabra de Dios así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, aleluya. Gracias. Ocupen su lugar, hermanos. Existen igual o más evidencias de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, como de cualquier otro personaje de la historia universal. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que Jesucristo nació en esta tierra, que Jesucristo vivió, murió en una cruz, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y algunos lo creímos por fe cuando se nos fue anunciado el Evangelio. Otros tardamos más tiempo y quisimos cerciorarnos. La realidad es que este hecho es incuestionable en la historia de la humanidad. Se ha querido hacer creer que fue una fábula, que es una leyenda solamente, pero al paso de estos 2000 años que tenemos de este suceso, nadie lo ha podido desmentir, y la gente que ha tratado de decir que esto es una mentira ha terminado teniendo que aceptar la única verdad absoluta en todo el universo. Jesucristo murió en una cruz, tal como lo dice la Biblia. Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. De eso hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas, hay pruebas científicas, y la mayor prueba son los miles de corazones, millones de corazones que han sido transformados a lo largo de la historia. Todos sabemos que este hecho es uno de los tres sucesos más importantes para el cristiano: el nacimiento de Cristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Cristo. No sé en orden de importancia si sea más importante su muerte, su resurrección, su nacimiento, pero sin duda que la muerte de Cristo es un hecho sumamente potente en nuestras vidas. Nos ha redimido, y la palabra redimir significa rescatar por precio, es decir, comprar. Cuando a un esclavo se le redimía, se compraba a ese esclavo por el precio justo y después se le otorgaba o se le regalaba su libertad. Entonces Jesucristo nos ha redimido con su sacrificio y ahora nos ha presentado delante de Dios como santos, como justificados en Él. Y eso lo sabemos todos. Pero en esta tarde yo quiero que hablemos un poco acerca de la plenitud que tenemos en el sacrificio de Cristo.
Dile a la persona que está a tu lado, la plenitud en el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa la plenitud en el sacrificio de Cristo? ¿Qué trae la plenitud en el sacrificio de Cristo a tu vida? La palabra pleno significa absolutamente completo, no le hace falta nada. Ahora, la plenitud en el sacrificio de Cristo no es solamente lo que Jesucristo hizo contigo y que va a trascender allá cuando estemos delante de la presencia de Dios en el reino celestial. Si alguna vez tú has pensado ¿qué le dirás a Dios cuando te pregunte y estés delante de Él? ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Me hicieron esa pregunta hace unos años. Me la hizo una persona pues que simpatizaba con la religión popular. Se le había estado predicando por algún tiempo, pero no quería aceptar un cambio según él de religión. Y entonces cayó enfermo, estuvo postrado en cama por algunos meses y después de algún tiempo me mandó a hablar con su esposa y pidió que fuera porque le estaba inquietando un sueño que había tenido ya 2 noches anteriores. Esas 2 noches tuvo el mismo sueño. Él moría, estaba delante de la presencia de Dios y Dios le preguntaba: ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y todas las respuestas que él daba eran equivocadas y ninguna respuesta era la acertada para que Dios le permitiera entrar al cielo. Y entonces él estaba muy preocupado por este sueño y me dijo: ¿qué le respondo a Dios? Pues la única respuesta es: porque he sido perdonado de mis pecados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa es la única respuesta que te puede dar el acceso al cielo. Pero este sacrificio que Jesucristo hizo no es solamente para que tengamos esa vida eterna. Sí, eso es lo más grandioso que pudiéramos tener. Y si solamente ese sacrificio hubiese hecho eso, sería increíblemente maravilloso para nosotros. Pero la plenitud del sacrificio de Cristo trae otros beneficios, otras bendiciones que a veces dejamos un poco de lado. Hace un momento en la alabanza se entonaba y se decía que las llagas que Jesucristo sufrió en su cuerpo, a nosotros nos han traído la bendición de tener sanidad física. Por esas llagas que ocasionaron esos soldados romanos en su cuerpo, ahora nosotros podemos tener la certeza de que somos sanos físicamente por el sacrificio de Cristo. Eso lo sabemos todos. Hemos orado y le hemos dicho al Señor: Señor, tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Pero ¿qué crees? Que Jesucristo hizo mucho más que eso todavía. En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, cada una de las bendiciones o de los beneficios que nosotros vamos a ver en esta tarde, acerca de los cuales Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, fueron precisamente porque Él derramó sangre. Y por esa sangre derramada es que ahora hay remisión de ese pecado o de esa maldición. El primer lugar en el que nosotros encontramos a Jesús derramando sangre, y esto va a ser en 7 lugares diferentes o en 7 momentos distintos a lo largo de estas últimas horas que Él tiene, en lo que se le ha conocido como la pasión de Cristo, su muerte en la cruz, su flagelación, el martirio que sufrió. El primer lugar en el que encontramos a Jesús derramando sangre es ahí en Lucas capítulo 22, versos 41 al 44. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo era su sudor? Grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. El primer lugar en el que Jesús derrama sangre es en el huerto de Getsemaní. Y esa sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní, el día de hoy significa en tu vida y en mi vida fidelidad y voluntad. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos al libro de Génesis, Adán perdió la capacidad de utilizar libremente su voluntad y quedó esclavizado al pecado en un huerto, en el huerto del Edén, por una situación que fue no querer someter su voluntad a la voluntad de Dios y querer hacer su propia voluntad, lo que él pensaba que estaba bien o lo que él quería en ese momento. Jesucristo derrama sangre en el huerto de Getsemaní y en su oración él le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesucristo está sometiendo en ese momento su voluntad al señorío de su Padre. Y gracias a ese hecho, tú y yo el día de hoy podemos levantarnos y decirle al pecado: ya no más en mi vida. Ya no más a cadenas de adicciones, ya no más a vicios, ya no más esclavo de todas esas cosas que a mí me arrastraban y se llevaban cautiva mi voluntad. Porque Jesucristo recuperó esa bendición para nosotros allá en el huerto de Getsemaní. Esa sangre que brotó de su cuerpo tiene un profundo significado. Jesús asumió la responsabilidad de su llamado. Él no quería pasar por esa experiencia tan terrible, tan dolorosa en Getsemaní, cuando se abrieron sus ojos y él podía ver lo que iba a suceder las siguientes horas. Él veía lo que esos soldados romanos le iban a ocasionar. Él veía ahí la cruz. Y sin duda que en sus emociones, en su carne, él no estaba a gusto, no estaba disfrutando lo que en ese momento le venía por delante. Pero más importante que sus emociones, más importante que lo que él pudiera desear o querer, más importante que la agonía que estaba por vivir más adelante en los siguientes minutos, él oró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que yo no la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La preciosa sangre de Jesús derramada rompió la maldición que el pecado había traído sobre nuestras vidas. Aquella maldición que Adán trajo sobre sí mismo al estar en el huerto del Edén y ceder a la tentación, su voluntad quedó secuestrada por el pecado. Ahora nosotros, al ceder cada uno de nosotros a los pecados, a las tentaciones que hemos dado lugar en nuestra vida, también habíamos perdido la voluntad para decirle no al pecado. Pero Jesucristo recuperó esa bendición en otro huerto para nosotros, en el huerto de Getsemaní. Él recuperó la voluntad que nosotros tenemos el día de hoy para poder levantarnos en victoria en Dios y poder ser fieles al llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Por eso es que ahora nosotros podemos ser fieles a Dios, porque esa voluntad fue recuperada por Cristo y hoy somos libres en Él.
Cuando Jesús concluyó de orar la tercera vez, todo el cielo se postró y adoró y admiró, reconociendo que Él era el único digno de poder redimir al hombre de su pecado. Dios hecho hombre. Y esta es la primera bendición que nosotros encontramos en el sacrificio de Jesucristo. La segunda ocasión en la cual Jesús derramó su sangre fue cuando flagelaron su cuerpo con el látigo romano. Lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Podemos alcanzar la redención y la sanidad a través del cuerpo flagelado de Cristo. Isaías capítulo 53 versos 3 al 5 que leía nuestra hermana Moni dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo flagelado de Jesucristo ha traído para nosotros redención y sanidad. No debe de haber nada fuera del funcionamiento correcto en nuestro cuerpo. La sanidad es una bendición que el cristiano tiene. Y no podemos permitir que el enemigo nos robe la paz a través de alguna enfermedad. No siempre vamos a poder estar ajenos de una enfermedad en nuestro cuerpo. Ahora, también no siempre la enfermedad viene a nuestro cuerpo porque estamos en pecado, ¿verdad? No es así. Pero a veces la enfermedad llega a nuestro cuerpo porque Dios está permitiendo que pasemos ese momento con un propósito. Pero el propósito de Dios no es que sus hijos estén todo el tiempo enfermos. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, si bien es que en algún momento de tu vida pases un tiempo de enfermedad para enseñarte una lección, aprendiendo esa lección, Dios va a derramar sobre ti la bendición de la sanidad. Porque Jesucristo la ganó para su pueblo, para sus redimidos en la cruz. A través de ese cuerpo flagelado, nosotros podemos el día de hoy acceder a la presencia de Dios y decirle: tengo la promesa de que por las llagas de Jesús yo puedo ser sanado. Tengo esa bendición, tengo esa promesa. Él se convirtió en nuestro sustituto. Él era la única persona que podía llevar sobre su cuerpo todos los efectos del pecado, toda la maldición, toda enfermedad. Todo lo que la raza humana a través de miles de años de pecado había causado, Jesús ganó para nosotros la bendición de la sanidad y la redención a través de su sacrificio. Hay un tercer derramamiento de la sangre de Cristo. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 2 verso 17, cuando Adán pecó, Dios emitió un juicio. Y si nosotros ponemos atención, la primera vez que Dios pronuncia las palabras maldición, las hace o hace este pronunciamiento sobre la tierra. Dios emite este juicio y dice que la tierra va a ser maldita por causa del pecado del hombre.
y que ahora espinos y abrojos le producirá. Eso es lo que dice Génesis capítulo 2, verso 17. Es decir, la maldición sería representada por los cardos. La corona que tenía Adán, esta corona de gobierno, de autoridad, le fue quitada. Adán mismo la entregó a Satanás en el momento en el que cedió al pecado. La bendición que había recibido en un principio por parte de Dios al decirle que Él iba a gobernar en la tierra, que Él iba a sojuzgar todo lo que había en ella, que la tierra sería fructífera para Él, se perdió al darle a Satanás el control, la autoridad, el dominio de este mundo a causa del pecado. Jesús sabía que el camino para recuperar la corona era una corona diferente, que tenía que ver con derramamiento de sangre. Cuando las espinas de esa corona que fue puesta en la frente de Jesucristo traspasaron sus sienes y brotó sangre de su cabeza, aquellas gotas que estaban tocando la tierra estaban rompiendo la maldición que el pecado había traído a causa de Adán. Esa sangre se convierte ahora para nosotros en una puerta de acceso, en una bendición que llega hasta la presencia de Dios y revierte esa maldición. Lo que tú hagas como cristiano, lo que tú pongas en las manos de Dios como su hijo, tiene que ser bendecido por Dios. Cuando tú has entendido que en el sacrificio de Cristo se ha roto toda maldición y que Jesucristo ha conquistado para ti todas las bendiciones, entonces no importa si tú estás trabajando en una oficina allá en un banco, o si estás trabajando en una empresa transnacional, o si tu labor es preparar unas tortas y ponerte afuera de una escuela, o simplemente tener ahí un puesto de jugos. La actividad que tú hagas tiene que tener la bendición de Dios. Esa es una promesa, es una bendición que solamente los hijos de Dios tienen. Cuando tú no has entendido que Jesucristo ganó esto para ti en la cruz del Calvario, entonces no estás disfrutando la plenitud del sacrificio de Cristo. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús conquistó esta bendición para nosotros. No tenemos, como hijos de Dios, no tenemos por qué vivir en miseria. No tenemos por qué vivir de prestado. No tenemos por qué estarle dando lástima a la gente que está a nuestro alrededor. Que digan: mira, y eso que es cristiano, pobrecito, vamos a darle algo para ayudarle. Eso no es lo que Jesucristo ganó para sus hijos en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que tienes bendición en todo lo que tus manos hagan y cobras esa bendición, entonces puedes comenzar a vivir en esta plenitud del sacrificio de Cristo. El rostro de Jesús quedó desfigurado.
por los cruentos golpes recibidos, por los puñetazos, por las patadas. El Salmo 69:7 dice: porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Jesús soportó este dolor para que nosotros fuéramos libres de rechazo, de injurias, de menosprecio y de todo lo que haya tocado nuestra autoestima. Cuando verdaderamente alcanzamos, amados hermanos, a comprender quiénes somos, cuando tenemos la identidad correcta de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, entonces nuestro desempeño en las diferentes áreas de nuestra vida va a ser mucho más productivo. Cuando tú entiendes que en ti está depositada la imagen y la semejanza de Dios, tú vas a ser un mejor padre, una mejor madre, vas a ser un mejor hijo, una mejor hija, un mejor esposo, una mejor esposa. Vas a ser un mejor trabajador, porque tienes la identidad correcta, porque entiendes quién eres. No te sientes más, pero tampoco te sientes menos que otros. Sabes que eres hijo de Dios, amado por Él, adoptado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen viene del latín imago, y esto significa figura, representación, semejanza o apariencia similar a algo. Y semejanza viene del latín similis y significa comparación, igualdad entre dos cosas. La sangre que brotó del rostro de Jesús cuando golpearon su cara, cuando arrancaron su barba, representa que tú y yo el día de hoy somos aceptados. No sé si te has imaginado, si te has puesto a pensar qué habrá significado para Jesús que hayan arrancado su barba. Si a veces cuando nos quitamos un vellito de la nariz sentimos que nos duele hasta el cerebro, ahora imagínate que arrancaran la barba de su rostro. Quitar su barba era una expresión de rechazo, de vergüenza, de afrenta, pero también de humillación. Para el judío, una de las cosas, para el varón, el hombre judío, una de las cosas más valoradas es su barba. Al arrancarle su barba, él estaba recibiendo humillación y afrenta. Pero esto representa ahora para nosotros aceptación, habla de reconciliación, de ser adoptados como su hijo, como hijos de Dios. Esto habla en nosotros hoy, nos da identidad de hijos. Aunque otros te hayan rechazado, Jesús te aceptó. Aunque otros te hayan dado la espalda, Jesucristo puso su rostro por ti, para recibir en su rostro la humillación, la afrenta, la vergüenza y el rechazo que muchas veces tú has pensado que debes sufrir. Si alguien te ha pisoteado, Jesús te levanta. En la sangre que Él derramó hay aceptación. Esa sangre tiene el gran poder porque brotó de su rostro, de un rostro desfigurado, pero fue por amor. Es inimaginable para el ser humano entender todo lo que las manos pueden hacer. En diferentes circunstancias de la vida, cada persona se puede llegar a desviar de sus propósitos. La sangre derramada por Jesús a través de sus manos horadadas por esos clavos quebranta el día de hoy la improductividad, rompe la pereza, destruye la distracción, quita la mediocridad, la falta de creatividad y la oposición. Si retomamos nosotros desde el origen, desde Génesis, vamos a ver que desde un principio las manos están vinculadas con el pecado. Allá cuando
Caín mató con sus propias manos a su hermano Abel. Y entonces el hombre ha utilizado sus manos para destrucción, para corrupción, para maldad, para cometer pecado. Pero Jesús, con sus manos clavadas ahí en la cruz, traspasadas por esos clavos, redime nuestra productividad. Hoy las manos pueden ser utilizadas por los hijos de Dios para crear, para bendecir. La sangre que brotó de las manos de Jesús nos habla acerca de la productividad que tenemos, del propósito que fue activar los dones que Dios nos ha dado. Dios ha dotado a cada uno de sus hijos con habilidades especiales en diferentes áreas, intelectuales, manuales, artísticas, deportivas, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad es ponerlas todas al servicio de Dios y hacer que se multipliquen. Esto implica esfuerzo, implica disciplina, implica preparación, perseverancia, pero sobre todo disposición. Pero cuando nosotros disponemos esta productividad y la dejamos en las manos de Dios, entonces el fruto que podremos dar será al 100%. Es tiempo de recobrar esa creatividad. Es tiempo de desarrollar al máximo los dones que el Señor ha depositado en cada uno. Nuestro Padre es un Dios creativo y nosotros como sus hijos también tenemos esa creatividad. Y cuando ponemos esto en sus manos y usamos estos talentos en Cristo, no hay límites para la productividad. Pero esto tenemos que entenderlo primero en nuestro corazón, en nuestra mente, y después llevarlo a la práctica. El sexto momento en el que Jesucristo derramó sangre fue cuando clavaron sus pies. Entender que fuimos creados por Dios con un propósito nos lleva a retomar y a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy tú y yo podemos retomar o podemos cambiar el rumbo de nuestra existencia. A causa de los afanes del mundo, de las presiones y aún de nuestra propia ignorancia, fácilmente podemos extraviarnos. Pero el Señor Jesús, a causa de la sangre que derramó de sus pies cuando fueron clavados en la cruz, Él restauró nuestro propósito y nos encaminó otra vez por esa senda correcta. En Jesús podemos caminar de acuerdo al propósito celestial que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Por último, el momento en el que su corazón es traspasado. Esto nos habla a nosotros de las diferentes experiencias a las que se va enfrentando el ser humano a lo largo de su vida. Sin lugar a dudas, estas van a marcar positiva o negativamente su futuro y el de sus generaciones. La suma de todas estas experiencias determina muchas veces la mayoría de las actitudes que cada uno de nosotros tenemos. Si tenemos malas experiencias, si tuvimos momentos difíciles, negativos en nuestra vida, lo más seguro es que cuando seamos adultos, nuestra actitud también sea mala. El mismo Señor Jesús, durante su permanencia en esta tierra como hombre, tuvo que enfrentar también muchos momentos difíciles. Tuvo que enfrentar traición, tuvo que enfrentar dolor, tuvo que enfrentar tristeza. Muchas de estas experiencias Él las vivió. Es más, tuvo que enfrentar abandono. Yo creo que esta es la experiencia más difícil y dolorosa. Aquel momento en el que su corazón se rompió, el momento en el que su padre tiene que retirar su presencia de él, quitar sus ojos, romper esa comunión que siempre había tenido con su hijo a causa de todo el pecado que Jesucristo estaba llevando en ese momento en su persona. Él quedó completamente abandonado. El corazón de Jesús no pudo resistir más esta experiencia. Su corazón se llenó de dolor
Y científicamente sabemos lo que sucede cuando hay una hemorragia interna. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento en el cuerpo de Jesús. Toda esa sangre derramada estaba llevándole a la agonía, a la muerte física. Lo que Jesús obtiene en la cruz a través de este momento en el que su sangre es derramada, el último momento cuando la lanza traspasa su costado y dice la Biblia que de su cuerpo brota agua con sangre, atraviesa su corazón, es el momento de la victoria sobre el adversario, la victoria sobre las emociones y los sentimientos adversos que muchas veces a nosotros nos llevan a momentos de depresión, a momentos de desánimo. Un cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que ha entendido la plenitud del sacrificio de Cristo no tiene por qué vivir en depresión. No hay opción para vivir desanimados permanentemente. Dice la palabra de Dios que podemos estar caídos, pero no estamos destruidos. Jesús ganó la victoria para nosotros. El Salmo 22, verso 1 y del 14 al 18 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, te has olvidado. Clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. David, el rey David, nos ilustra acerca de las marcas que produce en el corazón del ser humano un clamor cuando no es escuchado. Este salmo profético nos dice todo el dolor que Jesucristo estaba viviendo ahí en la cruz. Él toma todo ese dolor y lo absorbe, y ahora trasplanta un nuevo corazón en nosotros, capaz de expresar alabanza y adoración al único que la merece. Un nuevo corazón consagrado completamente a Dios, un corazón de carne. Él es capaz de quitar los corazones de piedra y trasplantar corazones de carne. Tú y yo no hemos alcanzado muchas veces la plenitud del sacrificio de Cristo, pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios, y podemos, con la dirección del Espíritu Santo, seguir esa plenitud hasta que la luz del día sea perfecta en nosotros. Tenemos en nuestras manos, tenemos esta grande bendición. Ponte de pie. Dios, te damos gracias por tantas y tantas y tantas bendiciones que tú has alcanzado para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque has traído una vida plena, una vida abundante a nuestras vidas. En ti, Señor, estamos completos, no nos hace falta nada. A través de tu sacrificio en la cruz lo tenemos todo. Tenemos redención, tenemos sanidad, tenemos victoria, tenemos productividad, tenemos corazones de carne trasplantados, Señor, renovados. Tenemos tantas bendiciones, Señor, que muchas veces nosotros no las estamos tomando, no estamos cobrando esas bendiciones, y vivimos, Señor, en carencia, vivimos, Señor, en mediocridad. Pero ese no es tu propósito para tus hijos, Dios. Ayúdanos a entender la magnífica, la maravillosa, la gran obra que tú has hecho para nosotros, Cristo, en la cruz del Calvario, y que podamos vivir plenamente
como hijos tuyos de una forma digna, de una manera honorable, que te podamos dar a ti alabanza, gloria y honor cada día, cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al que es digno?